Pues estamos contentos una vez más de estar con todos vosotros y hemos escogido un tema que es muy de actualidad. El otro día lo comentaba precisamente con el invitado, que es nuestro amigo, que forma parte de la familia Se Buscan Locos por la Cordura, Jesús Benítez. Hablábamos de la deshumanización de la sociedad. Sobre ello vamos a hablar posteriormente en nuestra sección España Calidad. Tenemos también a otro usual en el programa, como es Pedro Gallego, director de esa gran empresa como es Service, y todo ello en un momento aquí en el Se Buscan Locos por la Cordura. There's a time to live and a time for a man to die. There are places for dead men in the earth and the sky. Don't you venture too far now, 'cause you can't come back from the place where the good guys always dress in black. When you go to the old saloon. Bueno, si digo Jesús Benítez, pues ya sobran palabras porque es, pues yo creo que más conocido ya que José Macías en el programa. O sea que, y yo contentísimo. Jesús, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti porque siempre, como digo, siempre apoyándonos con tu colaboración y yo tan contento. Ya llevamos, como siempre digo, un montón de años. Muchos años. Si Dios lo permite, pues yo por mí eternamente, que es bueno. lo que busco, es lo que busco. Vamos a hablar sobre la deshumanización de la sociedad. Es un tema complicado, pero bueno, a nosotros nos gusta complicarnos un poco la vida y tocar temas que yo creo que son importantes, ¿no? Tocar. La deshumanización de la sociedad, la primera pregunta es ¿qué se entiende o qué entiendes tú por eso, por deshumanización en la vida cotidiana? Bueno, la deshumanización de la sociedad es una situación que estamos viviendo en la actualidad y en realidad se trata de un impulso negativo que está generando la sociedad tal y como la tenemos estructurada, haciendo que los seres humanos dejemos de ser humanos y nos convirtamos en subhumanos. Y esto hay que explicarlo, claro. Cuando se atenta, cuando se ataca la humanidad del ser humano, lo que se está haciendo es atacar la dignidad del ser humano. Y eso es muy importante. Es tan importante que la pérdida de la dignidad del ser humano le hace convertirse en otra cosa diferente. En determinados medios ahora se utiliza el término poshumanismo. Sí, es cierto, estamos en un periodo de transición, de transformación, pero el ser humano tiene que reivindicar su condición. ¿Por qué se está produciendo la deshumanización? Se está produciendo la deshumanización porque el ser humano tiene unas características inherentes a su condición. La primera de ellas es su capacidad reflexiva, la capacidad de convivencia, la capacidad de la búsqueda de la verdad y luego su capacidad volitiva. Fíjate lo que acabas de decir, su capacidad de la búsqueda de la verdad. Sí, pero no me refiero ni a una verdad, ni siquiera pretendo ir más allá. No me refiero a una verdad basada en conceptos o concepciones religiosas. No. Simplemente la búsqueda de la verdad como una actividad inherente a su propia condición. Tampoco me refiero a una verdad metafísica, sino a una verdad del día a día, porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad que en gran medida está basada en la mentira, en una ficción, y que se nos impone de tal manera que perdemos nuestra capacidad volitiva e incluso nos autoengañamos nosotros creyendo que la realidad que nos rodea es diferente de la verdadera realidad. Bueno, tú lo estás uniendo a la dignidad, el asunto de la deshumanización, y me parece muy bien que lo unas de esa manera, ¿no? Pero ¿por qué crees tú que este fenómeno, el fenómeno de la deshumanización, se ha vuelto más visible en los últimos años? Por una parte, por los grandes y aceleradísimos avances de la tecnología. Por otra parte, porque la sociedad no es, digamos, una organización estable, sino que está basada en el principio de incertidumbre y por lo tanto es permanentemente evolutiva, que eso no significa que
sea desarrollo, sino que evoluciona en diferentes direcciones. Y en un periodo muy corto de tiempo se han producido muchos cambios de carácter sustancial que han modificado esas características que tiene el ser humano. Es decir, he dicho que son características del ser humano elementales, fundamentales, su capacidad reflexiva, pero en la actualidad la reflexión, el intelecto humano, que es una parte solo del ser humano, en gran medida se pierde. En gran medida se pierde porque todo está condicionado, se vive muy condicionado por la publicidad que nos rodea permanentemente, de tal manera que pensamos que lo que ocurre, los hechos que nos rodean, son los verdaderos hechos que están ocurriendo, y resulta que no es así, que están condicionados. Luego, por otro lado, está lo que he comentado, la capacidad convivencial. El ser humano está hecho para un nosotros, claro. No solo está hecho para un yo. Claro. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que la sociedad actual tiende a la soledad, permanece cada vez más y se integra más en un mundo de soledad y no sabe convivir. La convivencia no es lo que la gente cree, es decir, la convivencia no es un gregarismo, la convivencia debe de partir del sujeto, tiene que partir de la persona, y desde la persona se entra en el mundo convivencial. De tal manera que si queremos convivir tenemos que aceptar una diversidad en esa sociedad, no crear o pretender crear una sociedad como nosotros estrictamente queremos, no, sino hay que partir de elementos de tolerancia y de diversidad para poder generar esa convivencia. Pero luego el ser humano pierde la capacidad volitiva porque pensamos que elegimos y resulta que no. La sociedad en la que vivimos es una sociedad conformada por una dictadura ideológica, una dictadura económica, es una dictadura totalmente totalitaria y no acabamos de convencernos ni darnos cuenta de que nuestra sociedad es así. Y vivimos en un permanente estado de esclavitud. Pensamos que el mundo de los siervos, desapareció cuando en Rusia en 1861 se abolió el mundo de la servidumbre. Y eso no es una realidad. Ahora es otro tipo de servidumbre. Y esta sociedad genera incluso que perdamos otra característica fundamental del ser humano, que es su emotividad, el impulso emotivo, de tal manera que todo es tan utilitario que el ser humano hoy está integrado en el mundo capitalista de tal manera que es un ser útil. Es decir, es más importante su utilidad que su propio ser. Pero Jesús, hay una cosa, tú has comentado antes que bueno, que mucho tiene que ver la publicidad, ¿no? Los medios. Y ¿no crees tú que también, además de esto, la deshumanización, tiene que ver con la deshumanización el hecho de que vivimos en un caos, no quiero ser pesimista, pero es una realidad, vivimos en un caos en muchísimos sentidos, la inmediatez, todo tiene que ser rápido, ¿no crees que eso influye mucho? Sí, claro. Eso todos los días. Eso se deriva del propio avance tecnológico que nos ha llevado a eso. Es decir, el avance tecnológico... Entonces no habría que llamarlo avance. Claro, es que en realidad hay que ver de qué estamos hablando. Es decir, lo que sí es cierto es que ha habido un avance tecnológico, técnico. Sí, eso es indudable. Pero eso es lo que es oportuno y adecuado para que el ser humano sea de verdad más humano, pues eso es lo que se pone en duda. De hecho, el ser humano, cuando realmente obtiene mayores satisfacciones, no es desde la soledad, por ejemplo, claro, sino que las obtiene en virtud de la convivencia. En la convivencia obtiene sus mayores satisfacciones. Y luego el ser humano debe de percibir, porque está capacitado para eso, tiene que percibir la belleza, esa capacidad de percibir la belleza, el arte, y tiene que integrarse en la naturaleza,
porque la naturaleza no simplemente es algo que está ahí, sino que el ser humano surge de la naturaleza y está estás integrado. Escuchando lo que estás diciendo. Sí, sí. El ser humano está capacitado, que me parece muy bonito lo que estás diciendo, ¿eh? El ser humano está capacitado para, pues eso, para saber lo que es bello. Y para crear. Y para crear. Y para crear. No hay ningún ser vivo que tenga esa capacidad. Que se acerque, ni siquiera que se acerque. Entonces eso es realmente extraordinario. Y, sin embargo, pues llegamos al punto en el que esta sociedad, en vez de tener una visión holística de la realidad, lo que hace es generar personas especializadas en determinadas materias que sí, en esa materia pueden alcanzar determinados logros, pero se olvidan de todo lo demás. Entonces la especialización es un retraso, no es una gran ventaja. Para la técnica sí, pero para lo demás no. Y luego tenemos que tener en cuenta lo que he dicho en el sentido de que vivimos en una sociedad capitalista, siempre estoy hablando de la sociedad occidental. Sí. Una sociedad capitalista. Se dice que la sociedad capitalista es la más productiva. Eso actualmente está bastante en duda. Es decir, no está tan claro que la sociedad capitalista sea de verdad la más productiva. Pero hay algo que no ofrece ninguna duda, que el capitalismo es el sistema que más divide al ser humano, que más lo destroza, que más lo machaca, que más lo esclaviza, porque lo que genera es situaciones como, por ejemplo, las que se producen, por citar un ejemplo también, un ejemplo en Japón. En Japón hay suicidios porque no se alcanzan las metas profesionales que se pretenden y que esa sociedad exige, por ejemplo. O te encuentras situaciones como la que se produjo en China con la procreación única de un solo hijo. Eso ha sido un absoluto desastre. Ha sido un desastre porque actualmente es el mundo de los solteros. El mundo de la genética también tiene grandes problemas, porque la pérdida de la capacidad reproductiva en la pareja humana provoca también situaciones que le hacen perder al ser humano la dignidad. Que no significa que los solteros como yo aboguemos por la deshumanización y estamos deshumanizados, ni mucho menos, cuidado. No, lo que pasa, doy el ejemplo de China, pues que no es un ejemplo precisamente capitalista, pero es un ejemplo de lo que puede representar una decisión derivada de una dictadura ideológica. Eso ha generado que en la actualidad en China haya muchísimos más varones que mujeres, entre otras razones porque se abortaba cuando se iba a tener una niña en vez de un niño, por determinadas utilidades, y luego ahora la sociedad de China es muy difícil que realmente se reproduzca. Oye, Jesús, ¿qué responsabilidad tienen las instituciones para frenar precisamente la deshumanización? Yo creo que las instituciones son las que provocan la deshumanización. Lo digo así de claro. No sé, la gente me escuchará y dirá que estoy loco, pero no. Bueno, pues a lo mejor está loco por la cordura. Yo pienso que lo que provoca la deshumanización son muchas cosas. Pero realmente, ¿quién ejerce el poder? El poder lo ejercen las instituciones. Por eso digo que para poder pretender, al día de hoy, utópicamente, una transformación y digamos una recuperación de la humanidad del ser humano, se tiene que partir del sujeto. Eso es lo fundamental. Hay ejemplos muy significados que podría remontarme, fíjate, a la caída del Imperio Romano, los llamados comunales, la Revolución Badagua, en fin, que hay antecedentes. La historia, incluso la historia, no es como nos la han contado. La historia ha sido bastante diferente, porque la deshumanización ahora se ha acelerado significativamente porque se ha acelerado el proceso tecnológico, pero la deshumanización ha existido siempre. Ha existido siempre. Pero ahora, esa es precisamente una de las preguntas que yo te iba a hacer. ¿Crees que ahora es el momento en el que más existe la deshumanización? Yo creo que sí. ¿Y el motivo estabas diciendo que es? Pues que el ser humano, en vez de, ha pasado de la sociedad en la que vivimos, se ha pasado
de una sociedad que desde el Renacimiento al menos pretendía poner en el centro al ser humano e impulsar el humanismo. Hemos pasado de ese Renacimiento, desde el siglo XVI... A todo lo contrario. Hemos pasado a que el ser humano hoy es una cosa. Lo que he dicho, es decir, el ser humano hoy no importa. Lo que importa es su función, lo que importa es su productividad. Mira, actualmente, hoy, hay grandes empresas, y no voy a citar sus nombres, pero hay grandes empresas que utilizamos todos para comprar, para vender, en fin, para muchos servicios, muy significadas, que para llegar a los niveles de productividad que se pretenden, y estoy hablando de hoy, obligan a los trabajadores a orinar en botellas. Imagínate. Por ejemplo, cuando el derecho a la silla... Vuelvo a repetirlo eso. Claro, les obligan... Hay grandes empresas que todos usamos hoy día, claro, que obligan a sus trabajadores... Para cumplir los niveles de productividad que tienen que cumplir, les obligan a orinar en botellas, no pueden ocupar tiempo en ir al servicio, tienen que hacerlo en el proceso productivo. Por ejemplo, hemos pasado del derecho a la silla, que fue de los primeros derechos sindicales que se produjeron, el derecho de una mujer embarazada a tener una silla para poderse sentar. Hemos pasado de eso, después de un proceso de reivindicación sindical y social, hemos pasado a una situación en la que la sociedad vive en el silencio, no reivindica materialmente nada, solo se habla del estado del bienestar. Pero el estado del bienestar, ¿qué es? Otro día podemos hablar de eso, pero no es lo que la gente piensa que es. Y el ser humano hoy está en una situación de crisis, entre otras muchas cosas, por eso, porque el mundo capitalista nos ha llevado a un sistema por el que el ser humano, su valor, se convierte en una utilidad. Bueno, Jesús, vamos a ir a un corte publicitario. Como siempre decimos, ya sabéis, sin la publicidad olvidar, porque sin ella tampoco podríamos aquí estar. Nunca lo he dicho así, pero en esta ocasión lo digo así, que seguimos después del corte publicitario hablando de la deshumanización de la sociedad con nuestro amigo Jesús Benítez. Como cada octubre, volvemos a recoger con esfuerzo y esmero el preciado fruto que nos regalan los olivos de nuestra finca Las Malezas, que gracias a su altitud de más de 850 metros, nos permite obtener un oro verde con un sabor, aroma y pureza únicos, que lo convierte en uno de los referentes a nivel nacional e internacional. La esencia de Jaén convertida en aceite de oliva. Finca Las Malezas. La esencia de nuestra tierra. No te faltan ganas, no te faltan fuerzas. Lo único que necesitas encontrar es tu propio espacio. Y eso no lo vas a conseguir ni escuchando los discursos de otros, ni en tutoriales, ni en vídeos. Solamente hay una manera de que lo consigas, y es teniendo el acompañamiento que tú solamente necesitas. Trabajo con mujeres como tú, mayores de 40, que están listas para comenzar una nueva etapa. Una con propósito, con foco, con estrategia. En solo 90 días descubrirás las 3 inteligencias que ya tienes para, sobre todo, conseguir lo que deseas. La inteligencia espiritual, la inteligencia emocional y la inteligencia cognitiva. Porque emprender no es solo tener una idea, es sostenerla desde tu verdad, desde tu alma y desde tu poder. Si resuena contigo lo que te estoy diciendo, por favor no lo ignores. Descubrirás que esta mentoría no es una más, hay un antes y hay un después. Agenda ya tu llamada gratuita y consulta con nosotros lo que podemos hacer por ti. Esto comienza con una decisión y tú tienes todo el poder para hacerlo. Es tu decisión y esta vez vas a acertar. Locos. O cuerdos. ¿Qué sentido tiene?
aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Hola, soy Carlos Peracho, soy el director médico de Araceli Oriental. Tengo 15 años de experiencia en rehabilitación oral, también soy experto en medicina dental del sueño. Estamos en la clínica Arapiles, que está en Fernández de los Ríos, número 29. Pues continuamos con Jesús Benítez y hablando de este tema que hemos elegido para esta ocasión, como es la deshumanización de la sociedad. Jesús, veo que te lo estás pasando bien. Sí. Y a mí me encanta ver cómo mis amigos se lo pasan bien, porque además es cierto, cada vez se tiende más a este gran problema, Yo todos los días esto no es una hipérbole, yo todos los días puedo decir del orden de unas 1000 veces, a lo mejor 1000 es mucho, pero bueno, 500 sí. 500 veces sí doy los buenos días. Y vuelvo a repetir lo que decía el otro día, la gente no está obligada a decirme a mí buenos días. ¿Quién soy yo para que la gente me esté obligada a decirme a mí buenos días? Yo no soy nadie, ¿no? Pero fácil, no exagero, 500 veces puedo decir buenos días. Bueno, pues yo creo que de esas 500 veces, a lo mejor 10 me dicen buenos días. Lo que hablamos de la convivencia, es decir, la convivencia, la falta de convivencia, la percepción de esa realidad como una realidad condicionada, totalmente condicionada, pero condicionada a todas las realidades. Están condicionadas como esa búsqueda de la verdad de la que hemos hablado. La verdad siempre tiene flecos, nunca es la verdad definitiva. No me tires de la lengua, pero claro, no me tires de la lengua, porque como me tires de la lengua... No hablo de las verdades religiosas, no. Hay muchos tipos de verdades que además son necesarias para que podamos vivir, por ejemplo. Claro. Ya no hablo de religión, Sí. Hablo de verdades que en el campo de la medicina, si no las conociésemos, pues nos moríamos. Pero bueno, continúa. Mira, yo creo que para vivir hay que ser o intentar ser un ser humano de calidad. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Y por qué no somos seres humanos de calidad? Por todo lo que hemos hablado de momento aquí, pero también porque las personas, los seres humanos, se fijan metas pequeñas, no se fijan metas grandes. Entonces, las metas pequeñas... A ver, repite. Sí. Los seres humanos en general... Los seres humanos buscan metas pequeñas porque la verdad genera miedo. Somos miedosos. La gente es muy miedosa. ¿Ya? Entonces se marca metas pequeñas. Entonces son seres pequeños. Es decir, la humanidad hoy vive con seres humanos pequeños. Pero si los seres humanos se marcan metas importantes, grandes metas, aunque no las consigan, pero luchan por ellas, son hombres, mujeres, seres humanos de calidad. ¿Cuál sería alguna de esas metas importantes para ti? Que se podría... Pues para cada uno, es decir, una gran meta es el que cree en una religión, evidentemente, pero también una gran meta es simplemente querer ser de verdad un ser humano. Es decir, no aceptar toda
la falsedad en la que estamos viviendo todos los días, sino muy cierto, sí. partiendo, insisto, que si hay alguna posibilidad de recuperación del ser humano, y es mi humilde punto de vista, se tiene que partir del sujeto. Quien puede solucionar la deshumanización es el ser humano. Es el ser humano. Porque el ser humano, no nos olvidemos que tiene dos grandes enemigos. El ser humano, que es él mismo, y un segundo, que son los demás seres humanos. Porque quienes más daño le hacen a los seres humanos son los seres humanos. Eso es una constante en la historia. Es una es constante. Que es así. El hombre ha dominado al hombre para el mal del hombre. Claro, desde los grandes experimentos, los grandes genocidios, todas las guerras, es decir, todo lo que ocurre, lo que ha ocurrido y lo que ocurre y lo que probablemente ocurra, todo se deriva de que el peor enemigo del ser humano es el ser humano. Es que es así. Por tanto, busquemos metas grandes para generar personas grandes. Y eso solo se consigue, también son opiniones, ¿no? Se consigue sin miedos o luchando por lo menos contra esos miedos y, claro, hay que buscar la fortaleza. Sin fortaleza no se recupera el ser humano. Hay que ser un ser humano fuerte, porque no nos olvidemos que el ser humano no es exactamente débil. El ser humano es muy fuerte. Lo que ocurre es que tenemos una especial sensibilidad para ser atacados y para asumir esos ataques como propios. Es decir, culpabilizarnos incluso de muchas cosas sobre las cuales no tenemos culpa alguna. Oye, Jesús, algo que tú eres un amante como yo, ¿no? El tema del lenguaje. ¿Cómo influye esto en la deshumanización? El lenguaje. Bueno, hay que tener en cuenta que los seres humanos somos seres humanos porque existe la sociedad, porque existe un sistema, porque existe la filosofía y por conducto de esos elementos nos reconocemos como seres humanos. El lenguaje no es algo natural en el ser humano, inherente al ser humano, no lo es algo que se aprende. Y la utilización del lenguaje influye. Por ejemplo, el hecho de que tú hayas nacido en un determinado territorio y en ese territorio exista un lenguaje autóctono e inherente a tu cultura, es fundamental. Sin embargo, en la sociedad actual, en la que se busca esa productividad de la que hablo y esa utilidad de la que hablo, hay un lenguaje condicionado por una lengua concreta, el inglés. Las personas que viven en una lengua que no es la natal, que no es la que ha surgido en su cultura, están siempre condicionadas. No es lo mismo, claro. No es exactamente lo mismo. Y luego el lenguaje tiene muchas facetas. El lenguaje influye en el ser humano profundamente. Es decir, hay que tener en cuenta que no existe en la humanidad, en el mundo, un lenguaje que sea capaz de expresar la profundidad del pensamiento humano, ni de la emotividad, ni de la reflexividad del ser humano, porque no hay palabras suficientes y suficientemente adecuadas como para satisfacer esa necesidad. Bueno, los prejuicios, ¿cómo influyen en la deshumanización? Los prejuicios, es que estamos rodeados de prejuicios. Eso es lo que... Vamos a ver, yo entiendo, también es una opinión, de que todo esto de lo que estamos hablando, y por tanto los prejuicios que condicionan nuestra existencia, es algo programado. Programado. Cuando se produce el desarrollo histórico de la humanidad, siempre aquellos que han ostentado el poder han sido personas que han generado formas de ver el comportamiento humano y de calificarlo. Por lo tanto, los prejuicios, pero siempre condicionados con su poder. Es decir, han entendido que esto era bueno o malo en función de sus intereses y, por tanto, del ejercicio de su poder o del desarrollo de su economía, no precisamente del ser humano. Entonces, los prejuicios es algo que está
integrado en el conjunto de la sociedad. En todas las sociedades y en todos los niveles hay diferentes prejuicios, pero precisamente como estoy afirmando que la forma de recuperar la humanidad es partir del propio sujeto, el propio sujeto tiene que saber distinguir el mal del bien y tiene que elegir, porque si eliges el mal, has elegido el mal, si has elegido el bien, has elegido el bien. Es decir, esa es otra, ¿eh? Claro. Esa es otra, o sea... los prejuicios están ahí revoloteando. Desde el punto de vista humano, qué es el mal y qué es el bien para que luego puedas elegirlo no es tan sencillo. No, porque incluso en función de la cultura, del lugar en el que has nacido, determinadas cosas que en tu lugar de origen o en tu cultura son buenas, en otra cultura no lo son. Ya. Es decir, que no en todas las partes se ven las cosas exactamente igual y no existen los mismos prejuicios en todas partes. Hombre, hay algunas cuestiones que sí parecen coincidentes, que es el valor de la vida, el valor de la muerte, aunque fijémonos, se ha pasado en la actualidad, una de las cosas que es un ejemplo de la deshumanización de la sociedad es que la muerte para las civilizaciones, para el ser humano, era algo con un grado de espiritualidad sustancial. Era muy importante la muerte. Sin embargo, hoy, ¿qué es la muerte? La muerte hoy se ha convertido en un trámite, y en un trámite costoso, que cuesta mucho dinero, pero se ha convertido en un trámite. Así y cuanto más urbanitas somos, más trámite. Es decir, entonces la muerte es un ejemplo, ¿no? Y todos los prejuicios que generan esa situación actual son prejuicios nuevos, en realidad, no son los prejuicios antiguos. La creación, por cambiar a un tema diferente, las ciudades, cómo se construyen las ciudades, cómo se diseñan las ciudades. ¿Pensamos que las ciudades se diseñan para la humanidad? No, todo lo contrario. No. Están diseñadas para todo lo contrario. Es un sistema de orden. Sí. Y si la ciudad está creada para generar un proceso productivo, eso es lo fundamental. En las ciudades, como no están generadas para humanizar al ser humano, se producen desviaciones diversas, como los sustratos sociales, los distintos bloques sociales, las diferencias sociales, e incluso la lucha por buscar echar a todos aquellos sin techo, por ejemplo, que no se entiende que no deben de estar en las ciudades. Justo de eso te iba a hablar. Esa era la próxima pregunta. ¿Qué grupos consideras los más vulnerables para la deshumanización? Hombre, todos aquellos que están más afectados por el mal ejercicio del poder. Es decir, aquellas personas que son más sensibles al ejercicio del poder. Ya digo, vivimos en una dictadura ideológica, en una dictadura política, en una dictadura económica. Todos aquellos seres humanos que están en una peor posición para defenderse de la presión que genera esa dictadura son los que sufren más la deshumanidad. Jesús, la última pregunta en este programa, para gente valiente como tú, ¿vale? Solución. ¿Qué ves? Bueno, que tú ves, que tú contemplas para este problema de la deshumanización? Mira, yo voy a dar... En un minuto. Sí, voy a dar una referencia, por ejemplo, Noah Harari, escritor ya y filósofo conocido, la libertad moderna nos hace miserables, eso dice. Estamos creando una sociedad incompatible con la biología humana. Y Félix Rodríguez Mora, por ejemplo, habla de que tenemos que quitarnos toda la teatralidad que rodea nuestra existencia. Las soluciones deben de partir, como digo, del sujeto. Tenemos que hacer realmente una revolución integral de nuestra sociedad, que eso va a requerir muchas generaciones, y tenemos que buscar sistemas comunales que nos permitan un ejercicio de la democracia directa, no de la representativa, que nos permitan dar valor al trabajo,
y evitar esos sistemas esclavizantes o serviles que están imponiéndose en la sociedad económica capitalista, de tal manera que estamos total y absolutamente condicionados por esa circunstancia. Actualmente tú cuando preguntas a alguien sobre fulanito de tal, que te dicen, no, es una persona muy especial. Es muy habitual que te digan, es abogado, es médico, es ingeniero industrial. No, una persona no es ingeniero industrial, ni es médico, ni es abogado. Una persona es una persona. Como médico o es una como persona. Claro, claro. Entonces tenemos que luchar por la revolución integral, empezando por modificar nuestra propia humanidad condicionada, nuestra subhumanidad. ¿Te parece una buena solución? Haz a los demás lo que quieres que los demás te hagan a ti. Bueno, eso es fundamental, para la deshumanización. Eso en Occidente, buscar que los demás participen de tu interés, no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, claro, es evidente. Muchísimas gracias, Jesús, como vosotros. siempre es un placer compartir contigo, ¿eh? Te volveremos a seguir molestando. ¿vale? No, en absoluto. Bueno, que nos vamos a un corte publicitario y a la sección España Calidad. Como cada octubre, volvemos a recoger con esfuerzo y esmero el preciado fruto que nos regalan los olivos de nuestra finca Las Malezas, que gracias a su altitud de más de 850 metros, nos permite obtener un oro verde con un sabor, aroma y pureza únicos, que lo convierte en uno de los referentes a nivel nacional e internacional. La esencia de Jaén convertida en aceite de oliva. Finca Las Malezas. La esencia de nuestra tierra. No te faltan ganas, no te faltan fuerzas. Lo único que necesitas encontrar es tu propio espacio. Y eso no lo vas a conseguir ni escuchando los discursos de otros, ni en tutoriales, ni en vídeos. Solamente hay una manera de que lo consigas, y es teniendo el acompañamiento que tú solamente necesitas. Trabajo con mujeres como tú, mayores de 40, que están listas para comenzar una nueva etapa. Una con propósito, con foco, con estrategia. En solo 90 días descubrirás las 3 inteligencias que ya tienes para, sobre todo, conseguir lo que deseas. La inteligencia espiritual, la inteligencia emocional y la inteligencia cognitiva. Porque emprender no es solo tener una idea, es sostenerla desde tu verdad, desde tu alma y desde tu poder. Si resuena contigo lo que te estoy diciendo, por favor no lo ignores. Descubrirás que esta mentoría no es una más, hay un antes y hay un después. Agenda ya tu llamada gratuita y consulta con nosotros lo que podemos hacer por ti. Esto comienza con una decisión y tú tienes todo el poder para hacerlo. Es tu decisión y esta vez vas a acertar. Locos, Locos o cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Hola, soy Carlos Peracho, soy el director médico de Arapil Dental. Tengo 15 años de experiencia en rehabilitación oral, también soy experto en medicina dental del sueño. Estamos en la clínica Arapiles, que está en Fernández de los Ríos, número 29.
Pues lo acabamos de comentar hace un momento. Ya estamos en esta sección, que es la sección España Calidad, y una vez más contamos con la colaboración importantísima, por supuesto, de don Pedro Gallego, que como bien sabéis es el director general de esa gran firma como es Service, y que además es la que se encarga de patrocinar esta sección. Don Pedro, muchísimas gracias por estar una vez aquí más en el programa. Muchas gracias, muy agradecido. Yo el otro día, no, hace un rato le decía a su señora que usted al final me quita el puesto, ¿eh? El puesto de aquí, el puesto de aquí de presentador, ¿eh? No creo. Sí, se le da bien a usted esto de las cámaras. No me veo yo con esa capacidad. No. Tú eres muy buen comunicador y se nota la experiencia, hablando de experiencia, se nota. Son muchos años, pero a ti no se te da mal, ¿eh? Ya te lo digo yo. Bueno, muchas gracias por estar una vez más aquí en el programa. Hoy he escogido un tema que, bueno, la gente, o todos decimos que es una frase hecha, ¿no? Lo barato siempre suele salir caro. Y entonces he pensado en aplicarlo precisamente al mundo del alcantarillado, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre ese tema todo el rato. ¿Por qué podemos decir que lo barato sale caro a nivel general y, por supuesto, en el mundo de la pocería, en el mundo del alcantarillado, en el cual usted es, pues... nos vamos a tutear, yo creo que mejor, sí, ¿no? A esta altura del partido. Por supuesto. En la cual, pues tú eres un gran profesional con muchísimos años de experiencia, 30 y tantos años. 33 años. 33 años. En esos 33 años habrás visto muchísimas veces que se cumple esto que yo estoy diciendo, que lo barato suele salir caro. ¿Por qué en pocería es así esto? Bueno, yo creo que es en la vida en general. En la vida en general. Lo barato sale caro, eso lo sabemos todos. Y bueno, pues ¿el por qué? Pues quizá por la necesidad de buscar la ganga, lo más económico, pensando que somos nosotros los que salimos ganando, quiero decir el comprador. Pero al final, cuando algo es demasiado barato respecto pues, a un precio normal que pueda haber o normalizado, algo esconde detrás, ¿no? Yo recuerdo a mi abuela la frase aquella de que nadie da duros a pesetas. Claro, y así es, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues el precio, cuando hay mucha diferencia en un precio, es que es un plagio o no ofrece la misma calidad que el original. Totalmente. Bueno, ¿qué problemas son los más frecuentes cuando precisamente un cliente contrata servicios demasiado económicos? Dinos algunos de los problemas que suelen ocurrir. Pues los problemas más normales que nos solemos encontrar en este tipo de situaciones es pues un trabajo mal ejecutado, mal hecho. Cuando se ofrece un servicio y se contrata por un importe mucho menor, significa que hay alguna razón detrás, o bien por la formación específica de los trabajadores que hacen ese servicio, ese tipo de trabajo, esa obra, o por los materiales a emplear. Y en ambos hay muchos casos que encima, que además son las dos opciones, es decir, ni el trabajo es el cualificado ni el material es el idóneo. ¿Qué riesgos existen cuando se realiza, por ejemplo, reparaciones de alcantarillado sin profesionales que estén debidamente cualificados, que esa es otra? Pues el riesgo fundamental, José, es que se tenga que volver a repetir el trabajo. Al final, el contrato que has realizado y la inversión que has hecho la tienes que hacer dos veces. Una obra de alcantarillado es un trabajo muy específico. El oficio de pocero es un trabajo que necesita de muchísima experiencia, puesto que hay que tener muchos factores en cuenta. Tenemos que valorar que todos los vertidos que recogen los edificios, de cualquier tipo de ámbito, sean casas unifamiliares, comunidades de propietarios, industria, todos esos residuos acaban en un entramado de arquetas que en la mayoría de los casos funciona por gravedad. Quiero decir con esto que la colocación de las tuberías de una manera homogénea en todo su recorrido y con una pendiente exacta es fundamental para que esa red funcione correctamente. El cómo se instalan las tuberías y el cómo se realizan las arquetas es fundamental en una red de alcantarillado. Entonces es algo que parece ser o puede dar a pensar que lo puede realizar cualquiera, y hay una serie de trucos y de experiencia detrás de toda esa instalación que un profesional de verdad sí lo aporta y lo pone en marcha, lo lleva a término. Lo lleva a cabo. Hablabas hace un momento, por ejemplo, del tema de la pendiente. Creo que me corriges que el profesional eres tú. Yo de lo poquito que he leído, precisamente, por ejemplo, en el caso de los tramos horizontales, tienen que tener una pendiente del 2 o el 4%, por ejemplo, ¿no? ¿O no es así eso? Sí, la pendiente normalizada es entre un 2 y un 4%.
Esto no es porque sí, esto es simplemente porque es cuando la instalación funciona en su plenitud, o sea, de manera perfecta. Con mucha pendiente conseguimos que haya una instalación en mal estado, puesto que ese vertido que evacúa por gravedad recorre esas distancias, esas longitudes a gran velocidad, y eso daña las arquetas y daña los pozos cuando golpean los vertidos. Se originan más atrancos. Muchas veces podemos pensar que tener más pendiente es beneficioso y es justamente lo contrario. Al revés, se evacúa el agua y se quedan los sedimentos, claro, con lo cual se provocan atrancos, olores, plagas, etcétera. Y el tener poca pendiente pues significa que, pues, un poco de la misma manera, nos quedamos con todos esos sedimentos dentro de la tubería. Se forman lagunas y se forman charcos en las arquetas, y eso es algo que hay que evitar y es uno de los principales parámetros cuando se realiza una red de alcantarillado. Claro. Por eso todo tiene que estar gestionado por grandes profesionales y volvemos a lo mismo, si no se hace así, lo barato sale caro. ¿Cómo afecta también el uso de los materiales cuando son de baja calidad en las instalaciones de pocería? Pues tiene un impacto importante, ¿no? Es decir, podríamos decir que la tecnología en manos expertas nos ofrece muchas posibilidades y muchas soluciones, pero esa misma tecnología en manos inexpertas origina todo lo contrario. Entonces, la mala utilización de materiales, muchas veces podemos ver el típico PVC de color gris, que se emplea en el ámbito del alcantarillado, de cuando hay conducciones enterradas, soterradas, y no es un material adecuado, ¿no? Para ese tipo de instalaciones hay otro tipo de tubería homologada, y esa homologación viene dada porque el grosor de la tubería es mayor, ofrece una mayor resistencia. Hay que tener en cuenta que los vertidos que tenemos en el interior de las tuberías son muy abrasivos, muy agresivos, y a veces con una temperatura alta que deforma la tubería. A esto hay que sumarle también la presión que ejerce el terreno encima de la tubería cuando está soterrada, cuando está enterrada. Entonces, si queremos que una instalación dure y perdure, como ocurre en muchos casos, si se utilizan los materiales adecuados, es garantía de éxito, sin duda. Madrid es un ejemplo, ¿no? Podemos recorrer en Madrid, el subsuelo de Madrid, y de muchos edificios de Madrid con más de 100 años de antigüedad que funcionan perfectísimamente porque se hicieron bien las cosas en su momento, se invirtió en tiempo y con la experiencia adecuada en el momento necesario, y ahí siguen funcionando. Hoy en día pues podemos ver muchas construcciones o muchos edificios de nueva construcción en los que se intenta ahorrar en todo, no solamente en mano de obra, sino también en materiales, y ocurre que a la vuelta de 10-15 años los edificios tienen problemas de alcantarillado. Nosotros prácticamente atendemos más este tipo de situaciones que el realizar una obra en edificios muy antiguos. O sea que es muy usual el que precisamente por buscarlo barato os llamen luego posteriormente para decir, oye, es que he tenido este problema y otra vez el gasto consecuente. Desgraciadamente en el alcantarillado tenemos un aspecto negativo y es que son instalaciones que normalmente no se ven. No es como cuando se hace una reforma, una fachada, un portal, un ascensor, y eso da lugar a que puedan actuar empresas no competentes, incluso los denominados pistoleros. Este tipo de empresas que te ofrecen un precio muy barato, muy económico, cogen un dinero al inicio de la obra y si te he visto no me acuerdo. Esas situaciones, eso existe hoy en día. O sea, eso no es que pasara hace 10, 15, 20 años, eso sigue pasando. Nos seguimos encontrando con eso, con ofertas o valoraciones, presupuestos que hemos hecho de diferentes acometidas, de diferentes obras, que entra otra empresa aparentemente mucho más barata y a la vuelta de la esquina pues o se han ido o no han dejado las cosas bien hechas. Eso supone un daño extra al edificio, es decir, no solamente tienes que volver a hacer la obra, sino que en muchos de los casos ha podido haber afecciones a servicios externos. Pues, te hablo porque hay muchos servicios, no solamente el alcantarillado que está soterrado, como el agua, el gas, líneas telefónicas, etcétera. Que influye, y esto termina finalmente en la propia comunidad de vecinos o el propietario del edificio, quien se convierte, cuando se contrata una obra, ellos se convierten en promotores, aún sin saberlo, y tienen que cumplir con las... ¿no? Claro, tienen una responsabilidad y tienen que cumplir con las obligaciones del promotor, con todo lo que conlleva responsabilidad civil, subsidiaria, etcétera. Pues eso es muy importante lo que acabas de decir, ¿eh?
O sea que cuando una comunidad, por ejemplo, hace una obra, ellos son los promotores y luego son los responsables civiles de este asunto, ¿verdad? Así es. Entonces es muy importante saber con quién te juegas los cuartos. Y que esa inversión que vas a hacer, si se hace en condiciones, es una inversión que en la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, va a durar toda una vida. Y cuando te digo toda una vida, te hablo de 50 o 60 o 70 años. Entonces, interesa hacer las cosas bien, duermes tranquilo y te aseguras que lo que has invertido, aunque no se vea, que eso a lo mejor nos duele un poco más, no es como cuando se hace la fachada y se queda bonita, que aunque no se vea, por lo menos es algo funcional y va a perdurar en el tiempo. Efectivamente, yo estaba pensando en que muchas personas dicen, me voy a comprar este móvil, no voy a dar marcas, este móvil que vale el mejor móvil y no sé qué, no sé cuánto, precisamente para que te vean con el móvil. Claro. Pero claro, luego cuando hay que invertir en algo, esto es muy importante lo que acabas de decir, que no se ve, cuesta más precisamente por eso, porque no se ve. Claro, así es, sí, nos pasa con... Bueno, yo creo que también a lo mejor en el tema de la automoción, de los automóviles, también nos puede llevar un poco a siempre intentar hacer el parche típico para ir tirando, ¿no? Y luego viene la avería gorda al final, ¿no? Claro. Cuando no has atendido esa necesidad que tenía tu edificio de realizar una mejora, al final te viene el golpe fuerte, el golpe gordo. Y os suelen llamar cuando ya están, pues eso, con el agua al cuello, por decirlo de alguna forma. Sí, hombre, nosotros es verdad que solamente hacemos alcantarillado. Nos gusta ser honestos. Eso no significa que seamos perfectos. El error humano está en todos los lados, ¿no? Pero sí nos gusta transmitir confianza, transmitir información, dar toda la información que podemos, porque cuanta más información tengas, mejor vas a tomar la decisión. Claro. Y siempre nos ponemos a disponibilidad, siempre, de todos nuestros clientes, aunque no nos elijan a nosotros, porque muchas veces decimos que preferimos perder una obra y ganar un cliente. Claro. Entonces, en caso de que hayan elegido una opción que no haya sido la correcta, nos pueden volver a llamar, nos pueden volver a preguntar, que les atenderemos con el mismo cariño como si hubiese venido de primeras. O sea, sin lugar a dudas, porque nos interesa. Nosotros estamos muy orgullosos de ser poceros, José, muy orgullosos. Y me parece muy requete bien, porque desde que te conozco a ti, y no lo digo porque tú estés enfrente, tú y yo nos conocemos y nos gusta decir las cosas claras, desde que te conozco a ti me he dado cuenta de la importancia tan tremenda que tiene algo que precisamente, como tú bien dices, no se ve, pero que sin ello no podríamos vivir. Evidentemente, no se podría vivir. Claro. ¿Alguien se ha puesto alguna vez a pensar qué haríamos si no tuviésemos una red de alcantarillado? Madre mía. ¿Cómo sobrevivimos a eso? ¿Cómo gestionamos la cantidad de aguas residuales que producimos todos los días? Multiplícalo en una ciudad como Madrid, con la población que tiene Madrid. ¿Qué hacemos con todo eso? Bueno, sería una hecatombe. Fue una hecatombe en su momento, claro, epidemias, pues todo lo que suponía convivir con residuos y con aguas fecales, pues efectivamente pues estamos hablando de algo que nos ha ayudado mucho a crecer, a ser más sostenibles, a preservar el medio ambiente y a evolucionar como sociedad. Así es, totalmente. Sí, sin duda alguna, vamos. Bueno, hay una cosa también, y es que en algunas ocasiones creo, y si no tú me corriges, que eres el profesional, que se hacen presupuestos, por llamarlo de alguna forma, ciegas, ¿no? Y luego vienen los problemas, ¿no? Entonces, ¿por qué es muy importante realizar inspecciones con cámaras en vez de arreglar a ciegas? Porque estamos hablando de trabajos ocultos, de averías que no se ven. Entonces, lo que decía hace un momento, cuanta más información tengamos, mejor decisiones podemos tomar. Es como si tú tienes una dolencia y vamos al médico y sin saber qué es lo que tenemos nos ponemos en una camilla, ¿no? En una mesa de operaciones. Pues imagínate, ¿no? Es decir, sin haber hecho las pruebas necesarias previas... Y le abro para operarle el corazón. Claro, vamos a abrir aquí a este señor y le abrimos en canal de arriba abajo y a ver qué nos encontramos. Pues precisamente, yo muchas veces comparo los edificios, la red de alcantarillado con hacer una colonoscopia. No deja de ser una cámara por dentro de las tuberías, viéndole el estado en el que están, dándonos información sobre qué impacto tiene y cómo lo podemos solucionar, cómo lo podemos arreglar, porque muchas veces es menos agresivo, ¿no? Hay hoy en día mucha tecnología que se aplica al sector de saneamiento y el impacto, pues en muchos de los casos es mínimo. Es cierto que cuando las arterias o los órganos están muy afectados hay que hacer trasplantes, evidentemente, hay que hacer una red nueva, pero en muchos de los casos se pueden reparar sin tener que abrir una zanja o sin tener que abrir un pozo o hacer una obra de un impacto curioso, vamos, de un impacto importante. A mí me ha impactado mucho porque ha evolucionado, lógicamente, y tú, Pedro, con 30 y tantos años que llevas de profesión, pues tienes que haber visto esa evolución, lógicamente. Me ha impactado, por ejemplo,
estos, yo los llamo cochecitos, robots que valen un pastizal, Sí. robots que valen 70.000 euros o por ahí, ¿no? Ando bien, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se meten por esas tuberías? Se van haciendo... Antiguamente, ¿cómo era eso? Bueno, antiguamente eso no existía y eso había que hacerlo pues haciendo unas excavaciones tremendas. Yo cuando empecé a trabajar funcionábamos con carburos. Era una especie de candil con el que entrábamos por dentro de las alcantarillas. ¿Ah, sí? Es verdad que ya hace muchos años sí, además era una opción muy válida por el tema también de los gases, y hoy en día, bueno, pues la iluminación no tiene nada que ver, ¿no? con toda la tecnología LED, también ha llegado al alcantarillado, y luego pues el diseño que hay de estos robots, de estos cámaras de televisión, que no deja de ser una cámara de televisión como las que tenéis, bueno, reducidas, de reducido tamaño, pero con alta definición, que nos permite hacer zoom dentro de la tubería, capturar imágenes, hacer vídeos, calcular la pendiente. Entonces nos ayuda muchísimo, porque eso evita, antes te jugabas la vida, ahora te la juegas, pero antes te la jugabas mucho más que ahora. Entonces había situaciones y tenías que meterte en espacios donde no entrabas prácticamente, solamente para ver y reparar. Ahora, antes de entrar una persona, un operario, pues entra esa cámara y nos ayuda muchísimo. Claro, la tecnología ha llegado a todos los ámbitos y al alcantarillado también. Precisamente, hablando de jugártela, he visto en vuestro Instagram, que si no recuerdo mal es service_pocería, he visto algo que me ha gustado mucho, un vídeo que me ha encantado. Es un vídeo de uno de vuestros operarios bajando a unas profundidades tremendas. Decíais algo así como Julio Verne en las entrañas. Me ha gustado mucho ese vídeo, porque eso es lo que la gente no ve. Claro, la gente no ve. Eso es lo que la gente no ve. Entonces, cuando uno se preocupa un poquito de decir, bueno, esta gente están bajando a unas profundidades tremendas, están trabajando, trabajando, tú lo has dicho, no solamente bajando, están bajando y trabajando, porque luego ahí abajo te tienes que mover, tienes que picar, tienes que desplazar escombros, tienes que trabajar. Y las condiciones efectivamente son extremas, porque muchas veces cuando hablamos de alcantarillado nos imaginamos las 4 tuberías en superficie que van por debajo de una casa y tenemos que hacer una zanja para sustituirlas, pero en muy pocas ocasiones se piensa en ese pozo de 12, 15, 20, 22 metros que tenemos que meternos, que hay que analizarlo antes de entrar, ver los gases, los derrumbamientos, es decir, todo el tema que tiene que ver con prevención de riesgos, de que no nos juguemos la vida, porque cada vez que te metes en un pozo a esas profundidades, efectivamente, pues bueno, salimos o a lo mejor no. A lo mejor no. Claro, sí. Y por eso te digo que la profesión es una profesión que merece ser al menos que se valore, dignificada, porque efectivamente, claro. Es decir, hay muchas veces que te metes ahí y entramos con miedo, José, es decir, cuando te metes en un agujero que desde abajo ves cómo es muy pequeñito la luz, bueno, pues es mejor ponerte a pensar en otra cosa, te pones, y trabajar en equipo, porque evidentemente pues hay muchos accidentes, y ha habido muchos accidentes y pues desgraciadamente seguramente siga habiendo, porque las condiciones en las que trabajamos son extremas. Te digo algo, cuando os metéis da miedo, pero cuando se ve ese vídeo, como va bajando a esa profundidad, ya da miedo. O sea, con ver el vídeo ya da miedo, o sea, imagínate. Entonces, por eso es tan importante lo que estás comentando, por eso es tan importante que la gente sepa que aunque es una labor que no se ve, es una labor que hay que hacerla, pues de verdad, con gente que sea profesional, y no solo que sea profesional, sino que disfrute con su trabajo. Porque al final, en cualquier profesión, y yo no quiero ser el protagonista eres tú, pero en cualquier profesión que uno haga, se nota si esa persona está disfrutando o no disfruta. Y cuando una persona disfruta con su trabajo, eso a la larga se plasma en los resultados. A nosotros nos gusta el trabajo, y la prueba de ello es que, por ejemplo, pues en Service, yo creo que el que trabaja de poceros y lleva muchos años es porque también le gusta, porque aunque parezca mentira, engancha, porque son retos, y cuando superas los retos, pues te queda una satisfacción enorme detrás. Son trabajos que no están al alcance de cualquiera, es cierto. Entonces, pues eso te hace sentirte también un poco especial. Y luego la aportación que haces a la sociedad. O sea, tenías que ver, por ejemplo, cuando vamos a un sitio y hay una inundación, ahora lo estamos viendo también con lo de Andalucía, todo esto, a la hora de cuando podemos y estamos en disposición de ayudar a la gente, cómo te lo agradecen,
el alivio que les dejas, lo que has conseguido, y esa satisfacción a veces, bueno, en muchos de los casos no se paga con dinero. Claro. Entonces, en el oficio se iba, pues yo te lo podría poner a la altura de un bombero, lo que puede sentir toda aquella persona, aquel oficio que sabe que ha ayudado o ha colaborado en hacer la vida mejor a otra persona, se siente muy agradecido. De eso tienes mucha experiencia tú y tu equipo también, porque cuando, por desgracia, surgió lo de la Dana, dejasteis todo y de forma altruista fuisteis para allá y allí tuvisteis experiencias tremendas. Pedro, se me ha pasado 20 minutos y no me he enterado, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque disfruto mucho Sí. cuando hablo contigo, disfruto mucho cuando veo una persona que ama su profesión como tú la amas y disfruto mucho cuando veo una persona que además hace todo lo posible por dignificar una profesión tan bonita como es la de pocero o el alcantarillado. Y por supuesto, gracias a ti y a tu empresa que podemos estar también nosotros aquí siguiendo adelante y adelante gracias a esta gran firma como es Service. De gran final decir, no lo voy a decir yo, lo vas a decir tú, en pocas palabras, ¿por qué lo barato sale caro? Lo sabemos todos, pero sobre todo en el mundo de la pocería. De gran final. Bueno, pues déjame darte las gracias una vez más. Espero que hayas sido capaz de explicarme en la medida de lo posible, porque bueno, muchas veces una mujer se queda un poco más corto. Y el por qué lo barato sale caro, pues yo creo que es obvio, ¿no? Pues porque no ofrece la misma garantía ni la misma calidad. Así es. Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias y nada, seguiremos molestándote para que nos sigas hablando de este mundo tan bonito como es el mundo del alcantarillado y la pocería. Muy bien. Y nada, a vosotros os digo lo que siempre digo, que si Dios lo permite nos volveremos a encontrar en una nueva edición, por supuesto, de vuestro espacio, de vuestro programa, Se Buscan Locos por la Cordura. Chao.